El principal objetivo de FEMPA en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo no es otro que el de poner a disposición de las empresas de la provincia las herramientas e iniciativas más adecuadas a sus necesidades y características, que les ayuden a mejorar su gestión preventiva. El propósito de este vídeo es que sirva de herramienta de consulta a los empresarios y trabajadores a la hora de conocer e identificar de forma sencilla lo que es un espacio confinado, a qué riesgos están expuestos los trabajadores y cuáles son las medidas preventivas frente a dichos riesgos. Lo primero que hay que conocer es qué es un espacio confinado. Según nos indica la normativa vigente, sería cualquier espacio con unas aberturas limitadas, tanto de entrada como de salida, y con una ventilación natural desfavorable, en el cual se pueden producir acumulaciones de contaminantes, ya sean tóxicos o inflamables o una atmósfera deficiente en oxígeno, siendo a su vez un espacio que no está concebido para una ocupación continuada por los trabajadores. De esta definición podemos extraer las principales características de los espacios confinados. La geometría que presentan los espacios confinados son complejas y con una configuración especialmente dificultosa para los trabajos. Disponen de aberturas limitadas, tanto de entrada como de salida, suficientemente grandes para el acceso de un trabajador. Este espacio no favorece una ventilación natural, lo cual puede ocasionar la acumulación de contaminantes, y no están concebidos para una ocupación continuada por parte de los trabajadores. Por todo ello, lo principal es poder identificar estos espacios confinados antes de comenzar los trabajos, mediante tres sencillas preguntas. ¿Está total o parcialmente cerrado? ¿Ha sido concebido para una ocupación continuada? ¿Presenta o puede presentar una atmósfera peligrosa? A continuación, detallamos los ejemplos más representativos de los espacios confinados. Las alcantarillas, pozos, arquetas, galerías de servicio. Los tanques, depósitos, silos y bodegas de barcos. Las balsas y reactores de depuradoras y potabilizadoras. Una vez que ya conocemos qué son los espacios confinados, vamos a tratar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores que realizan estos trabajos. Los riesgos generales serían riesgos mecánicos, que engloban cortes, golpes y atrapamientos, riesgos eléctricos, tanto por contactos directos como indirectos, riesgos de caída al mismo nivel por tropezones sobre balones y a distinto nivel por huecos o aberturas. Caída de objetos que se están manipulando o desprendimientos de elementos por razones diversas de su ubicación, adopción de posturas forzadas debido a la limitación de espacio para desenvolverse y la presencia de microorganismos, insectos o animales que pueden estar presentes en la zona de trabajo y que actúan como vectores de virus y bacterias. Por otro lado, se deben considerar los riesgos específicos del espacio de trabajo donde se realizan estas actividades, que están relacionados con la presencia y o acumulación de contaminantes, que pueden derivar en situaciones de riesgo grave, muy grave o mortales. En primer lugar, la ausencia de oxígeno suficiente en la atmósfera de trabajo, llamado atmósfera suboxigenada, normalmente ocasionada por la presencia de otros contaminantes que desplazan el oxígeno. La reducción de la concentración del oxígeno altera el normal funcionamiento del organismo, pudiendo ocasionar en pocos minutos la asfixia del trabajador. Otra circunstancia que se produce es la acumulación de compuestos inflamables o explosivos, ya sea por sustancias ya presentes en la atmósfera o por emisiones derivadas de los trabajos que se van a realizar dentro del recinto, como pueden ser procesos de soldadura, de pintura o limpieza, y que al alcanzar unas concentraciones suficientemente altas pueden provocar incendios o explosiones. A estas dos atmósferas peligrosas tenemos que añadir la posibilidad de presencia de elementos tóxicos, productos tóxicos, en forma de gas, vapor o partículas. Dependiendo del contaminante que sea y la concentración del mismo, sus efectos en los trabajadores variará de forma considerable. De forma general, se puede indicar que a concentraciones más altas se van a producir las intoxicaciones agudas, mientras que a concentraciones más bajas y repetidas en el tiempo se pueden ocasionar las enfermedades profesionales. Para reducir o eliminar estos riesgos que hemos comentado, se han de implementar una serie de medidas preventivas que los controlen. Las principales medidas preventivas serían el control de la entrada, preferentemente por escrito,
de forma que solo los trabajadores autorizados, es decir, que tienen la formación teórica y práctica sobre los riesgos, las medidas de prevención y los procedimientos de trabajo adecuados, pueden acceder a estas zonas de trabajo. Previo al acceso a los trabajos, se debe hacer una medición de la atmósfera interior, que también puede ser durante estos trabajos, para controlar los contaminantes que tenemos en el interior y la concentración de oxígeno. Para evitar la aparición de más factores de riesgo, se deben bloquear los suministros, electricidad, agua, gas, que se encuentran dentro de la zona de trabajo o en sus proximidades. Además, hay que favorecer una ventilación natural del recinto, instalando en la medida de lo posible grandes aberturas y despejando la zona de trabajo. Además, se deberá considerar la necesidad de realizar una ventilación forzosa en aquellos casos en los que la ventilación natural no sea suficiente. Todos los trabajadores deberán disponer de los equipos de protección individual adecuados a los riesgos a los que están expuestos, y incluir los trabajadores que realizan una vigilancia exterior necesaria por si se diera alguna situación de emergencia durante los trabajos. Ante la peligrosidad de los riesgos a los que están expuestos estos trabajadores, y hemos comentado, y la complejidad de estas medidas preventivas que se deben adoptar, se hace necesario la elaboración de un procedimiento de trabajo seguro por escrito específico de cada zona de trabajo. Para elaborar este procedimiento se han de tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, realizar una recopilación de información previa. Segundo, identificar y evaluar los riesgos. Tercero, planificar las medidas preventivas frente a los riesgos anteriormente evaluados. Y por último, y no olvidarse nunca, de las medidas de prevención frente a las situaciones de emergencia. Como hemos comentado, en primer lugar, esta recopilación de información previa a los trabajos debe contener la información sobre el recinto, sobre los trabajos que vamos a realizar dentro de este recinto y sobre el entorno y la zona aledañas. En la identificación y evaluación de riesgos se ha de considerar los riesgos tanto generales como específicos de los trabajos que se van a realizar, de forma que, una vez identificados y evaluados los riesgos existentes para estos trabajos, han de tener una serie de medidas preventivas que se pueden distinguir de dos tipos, de carácter organizativo y de carácter técnico. De carácter organizativo tendríamos la autorización de acceso, la reducción de la exposición de los trabajadores y la coordinación real y eficaz entre las empresas que están en este mismo centro de trabajo realizando su actividad. En las características técnicas se incluirían el aislamiento del recinto, la medición de la atmósfera interior, la ventilación natural o forzosa y la selección de las medidas de protección colectivas e individuales apropiadas a los trabajos. Además de estas medidas preventivas, se tendrá que tener en cuenta la posibilidad de que se produzca una situación de emergencia y, por tanto, tener en el procedimiento incluido cómo actuar, prohibiendo la realización de trabajos en solitario, manteniendo al personal de vigilancia exterior con una comunicación continua entre el interior y el exterior con el objetivo de informar sobre cualquier posible anomalía en el proceso, además de disponer de todo el material necesario para efectuar las operaciones de salvamento y primeros auxilios. Por último, y no menos importante, tenemos que considerar los equipos de protección individual. Entre ellos tenemos el casco de seguridad frente a caída de objetos en la cabeza o golpes contra elementos fijos o móviles, las gafas y pantallas de seguridad que protegen frente a las proyecciones en los ojos, los guantes de seguridad que protegen frente a riesgos mecánicos, químicos y biológicos, el calzado de seguridad impermeable con suela antideslizante y antiperforaciones, la ropa de seguridad de alta visibilidad con protección frente a productos biológicos, químicos y con características impermeables, el arnés y sus complementos que protegen frente a la caída a distinto nivel y, por último, los equipos de protección respiratoria, entre ellos la mascarilla autofiltrante, equipos de respiración semiautónomos y equipos autónomos de oxígeno químico. Con esto damos por concluido la presentación sobre los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en espacios confinados y las medidas preventivas para evitarlos. Muchas gracias.